Damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Humberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, y me parece muy bien que te puedas vacunar en estos días porque es muy necesario, Así como es, dice el así es. presidente Biden y la cantante. Habemos una promo por acá que estábamos esperando esa buena noticia. Humberto, a ver, antes de entrar a temas estrictamente económicos que usted ha comentado de manera muy interesante en su última columna, quería preguntarle sobre la escasez de GLP relacionada con los oleajes anómalos. ¿Qué podemos esperar al respecto? Es una situación que ya está generando bastante incertidumbre en un sector de la población. Sí, estos oleajes anómalos se producen cada vez más debido al cambio climático, y el problema aquí más fuerte es que el GLP, que en el 80% viene de Pisco, de la planta de Pluspetrol, viene por barco a Lima, al Callao, ¿no? Donde están los tanques de almacenamiento de algunas empresas, entre ellas Repsol. Y ese es el oleaje anómalo, la marea anómala, la cual produce el hecho que no pueda desembarcar el combustible. Bueno, mira, hace más de 12 años que hubo un planteamiento y se volvió a reiterar de construir un ducto, un poliducto, para que transporte el gas desde Pisco hasta Lurín. Estuvo en los planes de Dani Montero en un momento, luego de Pluspetrol, mejor dicho, de Proinversión, y nunca pudo salir ese ducto y no existe, porque en determinado momento, como el consorcio Camisea es el dueño de la molécula, es el dueño del GLP, ellos están más interesados, por lo menos en ese momento, en traer el GLP al Callao que en abastecer ese gasoducto, ese poliducto. Entonces nunca se hizo. Y esa es una de las razones que estamos en este momento teniendo para que el gas esté caro. Entonces aquí lo que sucede es que como el gobierno, el Estado, no es el dueño de la molécula, no es el dueño del GLP, si el empresario decide que no quiere vender el GLP para que pase por el gasoducto que se iba a hacer, no se hace y no se hizo. Y eso está muy mal, y eso tiene que cambiar. Ese poliducto a Lurín se tiene que hacer, y desde ese momento el gas vendrá por poliducto desde Pisco hasta Lurín. Ese es uno de los temas más importantes, y mientras tanto, evidentemente que tendrían que haber pues medidas de corto plazo, ¿no? Ahora, usted habla precisamente asociando este problema a la falta de masificación de Camisea, que el gas de Camisea además pues reemplaza al GLP. Es otro de los puntos en los cuales hemos avanzado muy poco. ¿Hay algo, digamos, que el próximo gobierno pueda hacer en realidad al respecto para cambiar esa situación? Yo creo que sí, y bastante. Hasta el momento la masificación se ha dado fundamentalmente en Lima. El 85% de los hogares que tienen gas, porque estamos hablando de masificación domiciliaria, ¿no? El 85% de esos hogares está en Lima, y muy poco en el resto de la costa del país. Pero en la Sierra Central y en la Sierra Sur, que es donde está el gas de Camisea, no tienen masificación, y el gas natural cuesta la mitad que el GLP. Y esto se puede hacer si es que se hace una red de gasoductos, como hay en Argentina, en Bolivia, en Colombia. Todos los países que han masificado lo han hecho con gasoducto. Y por eso es que ha resultado bien en Lima, porque el gasoducto viene desde Camisea hasta acá. Pero no hay gasoducto para ir a Arequipa, se transporta en camiones, es mucho más caro. En Arequipa y en Chiclayo el gas cuesta el doble de lo que cuesta en Lima. Y eso es el ABC de la economía, no puedes tener rentabilidades distintas en diferentes puntos del país. Y lo que es peor, en la sierra, por donde pasa el gasoducto de Camisea, al lado de Ayacucho, en Ayacucho está prácticamente, hace 15 años que se quiere masificar y no se puede. Los empresarios no les parece rentable, y no lo es, porque a diferencia de Lima, donde tenemos grandes consumidores que pueden hacer un subsidio cruzado para que tengamos masificación domiciliaria, en Ayacucho, en Abancay, en Huancavelica, no hay estos grandes usuarios. Por lo tanto, en este caso, el gas natural tiene que ser visto como la energía eléctrica o como el agua, como un derecho de los ciudadanos, y tiene que haber una rentabilidad social. No va a haber rentabilidad económica, y esa rentabilidad social va a redundar en que la gente consuma más barato, tenga dinero para otras cosas que incluso sirven para reactivar la economía. Y eso no se hace
Porque no podemos tener una empresa del Estado que masifique, no podemos tener un subsidio, tenemos que tener precios distintos, tenemos que traer una asociación pública-privada, no podemos tener, o sea, toda una serie de temas que yo pienso que los profesionales de Proinversión son muy hábiles, pero tienen en la cabeza este chip de la subsidiariedad del Estado. No puede haber una empresa del Estado que lo haga, no puede haber gasoductos, tiene que haber rentabilidad económica y no salen los proyectos cuando se debería considerar rentabilidad social. Entonces hay muchas cosas por hacer y que se pueden hacer, creo yo, de manera relativamente rápida, porque no puede ser pues que la Sierra Central y la Sierra Sur no tengan gas natural. De Bolivia tiene la misma cantidad de conexiones que nosotros, pero tienen 3 veces menos población. Ahí hay un descuido muy grande con nuestros ciudadanos que debe ser rectificado. Ahora es interesante lo que dice sobre el chip de la subsidiariedad del Estado. ¿Ese chip está adherido a la Constitución para estos fines o no? Bueno, yo creo que sí, porque si tú quieres hacer una empresa del Estado, el rol del Estado es subsidiario. Entonces, claro, con algunas empresas como Petroperú y como Electroperú, que incluso no debieran existir de acuerdo a la Constitución, ya hay una especie de comprensión de la gente o una especie de consenso en que deben existir, aunque no es un consenso de largo plazo. Pero hacer una nueva empresa, inmediatamente te van a decir, no, no se debe hacer otra cosa, y vamos a caer en lo mismo. Pero perdóneme, usted me habla de rentabilidad social, ¿no calzaría precisamente con las excepciones sobre las cuales se puede operar? Bueno, exactamente. Bueno, sí, tiene buen punto. Podría. Lo que pasa es que desde el Ministerio de Energía y Minas y desde Proinversión tienen otra consideración y la rentabilidad social no ha funcionado, porque lo que el Ministerio de Energía pide y Proinversión pide es que haya una rentabilidad e incluso llegan a que haya un menor subsidio. La empresa que gane es la que pide el menor subsidio. Bueno, tampoco ha salido las licitaciones, hay como 10 licitaciones que se han hecho. Entonces ahora hay una nueva idea que va en el camino correcto, es que el FICE, el Fondo de Inclusión Energética, ese fondo es aquel que haga la inversión en la ciudad, que rompa las pistas, ponga las tuberías y conecte a los hogares. Y entonces, una vez que esté hechas todas las conexiones, se licitaría a los privados la operación y el mantenimiento. Entonces, ya aquí hay un entendimiento de que si no se hace de esa manera, no se puede hacer. Pero no puede ser pues que nos hemos estado dando de cabecitas durante años para que no salga un proyecto que en verdad tenía muchas posibilidades de salir anteriormente. Eso me parece un tema clave a discutir y que tiene que cambiar. Perfecto. Humberto, usted ha sido promotor en su momento de la refinería de Talara. Ha sido un proyecto controversial, hay quienes señalan que ha costado demasiado, que sigue costando más, que no se justifica, pero el hecho es que, bueno, ya está, entiendo yo, a la vuelta de la esquina. ¿Qué papel va a tener la refinería de Talara en las nuevas circunstancias y la nueva realidad, además energética? Bueno, ciertamente estamos en un momento de transición energética, ¿no? Llamada una transición desde los combustibles fósiles, o sea, los hidrocarburos, hacia la energía solar y la energía eólica, que son energías renovables. Y yo creo que el gobierno debe poner máximo esfuerzo también en eso. Tenemos compromisos con Naciones Unidas en el marco del cambio climático y también con la electromovilidad, o sea, los autos eléctricos que disminuyen el efecto de los gases contaminantes. Pero eso va a tomar años, pues 25, 30, 35 años por lo menos. Y en ese lapso tenemos que la refinería de Talara va a producir combustibles limpios con 10%, o sea, 5% de azufre, tanto para el diésel como para las gasolinas. Va al mismo tiempo a consumir petróleo pesado, que es más barato, y de alguna manera, como es bien compleja la refinería, le saca la vuelta a la olla y va a poder producir más combustibles medianos, como el diésel y las gasolinas. Entonces va a elevar además la capacidad de refinación hasta casi 100.000 barriles. Y yo creo que todo ese uso que tiene, toda esa nueva complejidad que tiene la refinería, va bien de la mano con el hecho que podamos tener y traer el petróleo de la selva,
de varios lotes que están en explotación o que están esperando, y aquí cumple un rol central el oleoducto norperuano, ¿no? Porque si el oleoducto continúa con fallas y con deterioros, que muchas veces no son producidos por el propio deterioro del oleoducto, sino por, digamos, manos de terceros, eso va a ser un problema. Entonces, la unidad entre los lotes petroleros de la selva que producen ese crudo pesado, el propio oleoducto y la refinería de Talara, le hace una sinergia muy grande a la empresa, que va a poder dejar temas nuevos. Por ejemplo, va a haber nitrógeno, va a haber más ácido sulfúrico, con lo cual se podría hacer los fosfatos de Bayobar, eso va a ser muy importante, va a tener bastante más electricidad y agua, y puede contribuir con el Producto Bruto del país, sobre todo de la región, ¿no? Va a elevar la productividad industrial. Y entonces yo creo que ese proyecto va a comenzar a demostrar y a dar sus frutos en los próximos meses, ya está al 95-96%. Es un proyecto además que se autofinancia, no está pidiéndole dinero al Tesoro Público, porque es con el propio flujo de Petroperú que ese proyecto se va a pagar, lo cual es bien importante. O sea, no hay hospital, ni carretera, ni colegio que se vaya a dejar de hacer porque está haciéndose la refinería de Talara, eso es importante. Y al mismo tiempo, los últimos estudios que yo he podido ver, porque bueno, ya hace muchos años que no estoy en la empresa, los últimos estudios dicen que la refinería se autofinancia y es rentable, ¿no? Entonces eso es importante para el público. Y una cuestión adicional que quisiera agregar es el hecho que la refinería misma, o sea, tiene el tema que hay una competencia grande dentro del mercado. No solamente está la refinería de La Pampilla de Repsol, sino nuevos jugadores, como se les dice, como Valero y Móvil, que tienen ahora el 15% del mercado, el resto se divide a más o menos a partes iguales entre Petroperú y La Pampilla, y 15% en general, porque en el diésel, que es el combustible que más se consume, tienen más. Por lo tanto, hay competencia, ¿no? Hay competencia en el mercado, porque hay gente que dice que Petroperú pone el precio que le da la gana al combustible para poder vender a un precio alto y pagar la refinería. Eso no es así, son planteamientos de personas que, bueno, o de un lado desconocen o tienen también un chip relacionado con la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que ya dentro de poco, parece que 2, 3, 4 meses comienzan las pruebas y a fin de año debiera estar funcionando. Y bueno, esperemos que lo haga de la mejor manera posible, como está planteado. Es una gran obra y creo que va a ser muy útil para el país. Muy bien. Humberto, usted usted y Pedro Franque han tenido un papel destacado, importante, en ir alertando, ¿no?, a ciertos actores económicos que un gobierno eventual de Pedro Castillo no va a significar un apocalipsis de ninguna manera en términos, repito, económicos. Pero de todas maneras hay dentro, ¿no?, de esta discusión unos debates sumamente interesantes, es decir, hasta dónde debería cambiar el señor Castillo lo que llamamos el modelo. Y está muy centrado en el tema de su última columna, me parece que tiene que ver mucho con la actitud ante el gasto público. Conversábamos hace un par de días con Waldo Mendoza y el ministro de Economía y Finanzas nos decía que él no acompañaba tanto la idea de continuar una política expansiva fiscal para el próximo año, para este año, para el próximo año, confiando en realidad en este crecimiento del 10%. Lo que usted sostiene es que la cosa no es tan segura, que ese 10% tiene sus bemoles y que por supuesto tienes 10% más de pobres ahora que han saltado del 20 al 30% y que incluso se deberían dar 2 bonos adicionales de 760 soles, pero que hay una resistencia muy grande, yo no sé si llamarla de la ortodoxia, con respecto a poder mover más la política fiscal. Se dice pues que hay que tener mucho cuidado con endeudarse más, que ya estamos encima del 32%, etcétera, que el déficit fiscal ha subido, entonces que esto podría afectar la buena salud macroeconómica. Y por supuesto ustedes tienen sus argumentos. Quería por favor que nos compartan los mismos. Claro, sí. A ver, esta es una discusión grande e importante.
A ver, en la actualidad, en el mundo entero, las tasas de interés están bajas, estamos saliendo de una pandemia y los grandes países industrializados han salido fundamentalmente con grandes paquetes fiscales y de impulso monetario, ¿no? Eso es lo que se está viendo actualmente en Estados Unidos y en Europa. Incluso hay algunos que critican que ha sido demasiada la ayuda estatal y que podría estar causando inflación. Ya, pero más allá de eso, lo que tenemos es un gran impulso a esas economías que durante el momento de la pandemia no sufrieron incluso un recorte tan grande de la demanda y del salario, porque ellos tienen seguro de desempleo, que cubre el 80% del salario de todos aquellos que son despedidos, ¿no? Y que por la crisis. Eso no sucede acá. Y acá casi no tenemos seguro, no tenemos seguro de desempleo, hay un poco de CTS, y lo que queda son los bonos, las ayudas que el gobierno da, pero no como una limosna, sino como una compensación por el hecho que esas personas no están pudiendo trabajar, y que al mismo tiempo tiene un gran contenido reactivador, porque produce una demanda, la gente lo gasta muy rápido, el 18% vuelve como IGB, y eso mueve a la economía, o sea, Reactiva Perú, que es el programa que atiende el lado de la oferta, el lado de la empresa. Es muy importante que tenga clientes, que la gente pueda vender, ¿no? Desde los restaurantes hasta las grandes empresas. Entonces, esa es la manera bajo la cual la reactivación se debe producir. Entonces, el tema aquí es el siguiente. Se habla de 10% de crecimiento del PBI, pero habría que verlo más en detalle por varias razones. O sea, el empleo adecuado ha caído, hay todavía 2 millones de empleos que se han perdido, la masa salarial solamente en Lima ha caído en 25%. Entonces, los datos del Producto Bruto Interno que va a crecer 10%, nosotros quisiéramos mirarlos más de cerca. Hay un cálculo ahí que es un estimado, sobre todo en el sector servicios, que es un problema, verlo, digamos, en toda su magnitud. Entonces, lo que pensamos es que en este momento, incluso para relanzar la economía, aparte de todo lo bueno que se está haciendo con la vacuna, que es muy importante porque la movilidad social es clave para la reactivación, el tema es que los bonos reactivan la demanda. Este es un planteamiento de Juntos por el Perú, ¿no? No es un planteamiento que sea parte del plan bicentenario sin corrupción. ¿Pero por qué? Porque reactivan la economía, porque mueven la demanda y porque al mismo tiempo permiten que toda la cadena se mueva. Eso por un lado. De otro lado, el déficit fiscal, si bien fue relativamente alto en el año pasado, en el 8%, este año parece que va a ser por el 5%, según los planes del gobierno. Y bueno, la deuda externa ha aumentado a unos 34%, pero es todavía una deuda bastante baja con respecto a los términos latinoamericanos, que es en 60%. El mundo, leía hoy, perdón, está endeudado en 97% en promedio de su PBI. Así es, en promedio del mundo no estamos ahí en eso. Y evidentemente una vez reactivada la economía tenemos que volver a una senda de consolidación fiscal. La consolidación fiscal se le llama al hecho de ir bajando el déficit hasta el 3, 2, 1% en una senda razonable para que podamos tener esa reactivación. Entonces, yo creo que aquí la discrepancia con el gobierno es que, por ejemplo, en el tema mismo del GLP, no se quiere que haya un fondo de estabilización de los precios de los combustibles que hace que los precios no aumenten de inmediato, sino que se compensen en el tiempo. Entonces, este es un tema que puede ser fácilmente adoptable, pero no se desea. Lo que se dice es, hay que vivir al vaivén de los precios de los combustibles porque somos un país dependiente del GLP. Bueno, puede ser, pero eso se puede arreglar. ¿Por qué no se han hecho el gasoducto Pisco-Lurín? ¿Por qué no se ha hecho la masificación? Porque si no consumimos GLP, o sea, al tener gas natural, dejamos de consumir GLP. El GLP viene del petróleo y es caro. El gas natural viene del lote 88 de Camisea, que tiene precio regulado, mucho más bajo. Entonces, ¿por qué no masificar y dejar de depender de un combustible que es caro porque está ligado al precio del petróleo? En cambio, el gas natural no, tiene precio regulado. E incluso en Estados Unidos ahora, el gas natural por esta revolución del gas esquisto, del shale gas, está costando $2, $2.50, o sea, muy barato. Entonces, es un imperativo que nos cambiemos al gas.
Yo no puedo ¿En decir, cuánto bueno, tiempo se puede masificar, Humberto? ¿En cuánto tiempo? Porque esto también tiene yo que ver creo mucho con... que, Si se toma la decisión política, ¿de qué estamos hablando? mira, Lima está masificada, en buena parte Ica también. Hay avances en Arequipa y en el norte, pero el problema ahí es el costo del gas. Yo diría que lo más importante es la Sierra Central y la Sierra Sur. Eso puede tardar un par de años y tiene que ir acompañado del relanzamiento del gasoducto surperuano, por lo menos en su primera fase, porque ese es el gasoducto que nos va a llevar el producto hasta Arequipa, Moquegua, Tacna, Hilo, Mollendo, habiendo la posibilidad incluso de una petroquímica que habría que estudiarla. Y además descentraliza la oferta de energía eléctrica, que está toda concentrada en Chilca. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. El gasoducto ha sido vuelto a estudiar por una consultora inglesa, Mott MacDonald, contratada por el gobierno, que ha dicho que hay reservas, que ha demostrado la viabilidad incluso del trazo que tiene que ser por la sierra peruana, y que además hay una demanda importante en el sur con las dos centrales eléctricas, que hay una en Hilo y otra en Mollendo. Entonces, esta es una deuda con el pueblo peruano, con el pueblo del sur y del centro del Perú, que tiene que ser saldada y que además es un tema rentable, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que el chip que tiene que cambiar es aquel que te dice que no se pueden hacer cosas. Se ha hecho en Bolivia, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Argentina. Con los fosfatos de Bayobar, que regresan acá como fertilizante, se pudo haber hecho una planta de fertilizantes. Y no se dejó hacer porque dijeron, bueno, que decida el inversionista. Y el inversionista decidió llevarse la roca como roca fosfórica, cuando podía haber otras cosas. Entonces, yo creo que es el momento del cambio. Creo que la elección del candidato actualmente y próximo presidente electo, Castillo, creo que nos puede abrir el curso hacia esos cambios importantes que se necesitan. Muchísimas gracias, Humberto Campodónico. Seguiremos, por supuesto, de cerca estos temas y, por supuesto, la conformación del próximo gabinete. Gracias, Humberto Campodónico, por acompañarnos.